Vamos a hacer un repaso. Los alumnos del colegio y los profesores al principio del curso se hace una asamblea y se ven las normas, y a esas normas se les pone un carnet de punto que consiste en ponerle a cada norma sus puntos, y si infliges esa norma los puntos te lo quitan. Bueno, el bogavante, chicos, ¿tiene esqueleto externo? ¿Tiene patas articuladas? Sí. ¿Tiene más de 6? No, es un insecto. Esto es la constitución escolar, que vamos renovando algunas normas, y si nos parece que faltan normas las vamos metiendo cada año, hacemos un listado de las que faltarían y las vamos incluyendo, y así también podemos participar en decisiones que no también solo toman los profesores. ¿Cómo se hace el signo de la S? Bueno, pues el Colegio Ramón y Cajal de Alpartir es una escuela rural pública que está a unos 50 y pico kilómetros de Zaragoza. Actualmente somos 35 alumnos en el cole y 5 profes, de los cuales dos compañeros están a media jornada. Somos una comunidad educativa y que el ayuntamiento, junto con las asociaciones y vecinos, somos una parte del triángulo, luego está el cole y luego están los alumnos y el APA, más o menos ahí, ¿no? Hay veces que lo voy... Bueno, entonces que seamos capaces de que esa comunidad vayamos todos en la misma dirección y trabajemos juntos y en colaboración. Lo primero que yo creo que está cambiando es un poco la relación entre todos los estamentos del pueblo, entre el ayuntamiento, que confía muchísimo en nosotros, entonces pues tenemos esa parte de ayuda. El AMPA con los padres y madres, que en cuanto les pides cualquier cosa o les pides opinión económicamente o lo que pueda surgir, también están ahí. Entonces yo creo que es como tirar todos a una. Okay, good. Give them to Irene. Irene, how are you today? Happy. Why are you happy? María, listen. Good. Es muy divertido. La escuela rural, si tengo que decir uno principal, sería que los niños que están atendiendo nuestra escuela tengan las mismas oportunidades que otro niño que esté en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza o en una ciudad grande. Desde aquí del colegio siempre intentamos pues esas diferencias de clase que pueda haber fuera de la escuela, pues que aquí sean lo más horizontales posible, que tengan todos las mismas oportunidades. Pues a los niños pequeños les ayudamos porque muchas veces tienen dificultad a hacer cosas difíciles, y si no les ayudamos no sabrían hacerlo. Mira, desde la escuela buscamos un compromiso social en todo lo que hacemos, porque entendemos que la escuela es una parte más, ¿no?, de las instituciones o entidades que hay en la localidad, aunque sea pequeña. Y aquí teníamos, dentro de los vertebrados, peces. No teníamos ninguna foto de pez, ¿verdad? Decane, ¿qué pone? Deja allí la carpeta, Cintia. Arácnido. Colaboramos con distintas entidades, como puede ser UNICEF, UNESCO, Greenpeace, Save the Children, porque nos ofrecen la posibilidad de participar en sus programas con ese componente social, que es lo que buscamos. Un protector planetario es alguien que ayuda a cuidar al medio ambiente. El medio ambiente, por ejemplo, aquí en el cole, detrás de los recreos, después salimos para ver si hay papeles o plásticos de los almuerzos, y pasamos por las clases diciendo a ver quién ha tirado esto, solo para que lo reconozca. Sí. ¿De alguien es esto? ¿De alguien es esto? Mío no. Por favor, quien haya sacado la pelota que la recoja. Estamos dando los derechos del niño. Ahora estamos haciendo como una presentación de los derechos del partido. La mediación es resolver problemas. Los mediadores, que son alumnos como yo, solo proponemos soluciones. Si las dos partes del conflicto les gusta la solución y se ponen en la agenda de mediación, y es confidencial, no lo pueden saber ni los profesores. El resultado que vemos en la escuela, lo primero sería decir que los niños vienen felices.
Creemos que es un objetivo imprescindible tanto en infantil como en primaria, que un niño venga contento a la escuela, con ganas de aprender. ¿Qué niño con 8 años no tiene ganas de descubrir el mundo? Claro, yo también pienso que no solo es estudiar, salir de clase, ponerse a estudiar, no, yo creo que los niños tienen que jugar, que los niños tienen que ser felices, que es una... aquí Gigi lo fomenta muchísimo, Alba, bueno, todo el equipo docente que hay en el partido, que sobre todo que los niños sean felices, que me parece súper importante. Me siento triste, estoy contenta, mamá, les voy a dar amor a los profesores. Son frases que no son habituales, por lo menos en lo que yo conocía de la educación. Derecho a reír, derecho a jugar, salir por la calle. Yo es que este colegio me parece maravilloso, la gente que hay en él me parece maravillosa, me parece que tiene una calidad humana increíble, aparte de saber enseñar y de saber educar, que es súper importante. Pues ya que es nuestro cole, pues que lo cuidemos nosotros, no otra gente. Y lo que te decía, que todos los proyectos que desarrollamos en la escuela están justificados en el currículum. Pues si hacemos trabajo hacemos en el cole, trabajo en asamblea, pues como funcionamos en régimen asambleario, eso es expresión oral, eso se recoge dentro de lengua. Hay unos criterios de evaluación y están escritos. Pues que si el niño es capaz de comunicar, ¿no?, pues aquello que está viviendo en sociedad, pues se hace en asamblea. Hay otro criterio de evaluación, por ejemplo, en ciencias, que es elaborar informes. Pues estamos elaborando informes cada vez que salimos al entorno, que recogemos información pues de los recorridos que hacemos, de los bichos que nos encontramos. Todo eso al final acaba en un trabajo, que ese trabajo pasa a la biblioteca. Es más, esos trabajos lo estamos subiendo a internet, la Wikipedia. Si consultáis la entrada de Al Partido en Wikipedia, pues lo que habla de la localidad se está editando desde el colegio con esa información. Entonces, en vez de hacer los ejercicios de la página 25 del libro de icono de ciencias, pues a un estudio de tu localidad, bueno, pues ellos están proponiendo qué quieren estudiar de su localidad. Y nosotros, pues eso, con unos criterios curriculares, pues lo metemos dentro de los proyectos de ciencias que hacemos. Vale. Tortura y cárcel. Uy, eso es muy duro, ¿eh? Tú vas a ser una gran defensora de los derechos. A ver, cuéntanos ese de tortura y cárcel. El cole Al Partir ha hecho mucho para situar Al Partir en el mapa. Hay siempre quien te dice, claro, es que en el cole Al Partir ya podéis, porque sois pocos. Y siempre decimos que cuántos colegios aquí en Aragón están en las mismas condiciones que nosotros y no desarrollan esta línea de trabajo, ¿no? Para un municipio, desarrollo rural sostenible para un municipio es educación, y eso lo tenemos en el cole Al Partir. El que anteriormente, hace muchos años, dejara sus cursos académicos en cuarto y en quinto para ir a Almunia porque había mejor educación, y ahora nos pasa todo lo contrario, que incluso hay alumnos de la Almunia que vienen aquí, pues bueno, es decir, bueno, esto es increíble, esto no puede ser cierto, ¿no?, si nos lo cuentan hace 25 años. Y el que nuestras familias jóvenes se queden aquí porque tienen cubiertos esos servicios, es decir, mi hijo está educado en uno de los mejores colegios, ¿no?, pues que hacen que las familias tengan su proyecto de futuro cubierto en Al Partir. Los cambios dan miedo y muchas veces pues lo desconocido, a veces decimos, bueno, esto que sabemos que funciona, pues no nos arriesgamos, pero también lleva sus riesgos y todo no es camino de rosas, pero bueno, luego se ven los frutos, ahí están.